entre ellas la clasificación de las armas de fuego y cómo las armas se componen dependiendo de si son armas de mano o armas largas. De esa, en esa situación, la culata está destinada a asir el arma, mientras que los mecanismos de disparo, que son los que componen el percutor, mediante el cual se acciona a través del gatillo, y ese hace que se martille el fulminante del casquillo y se produce la explosión de la munición, en este caso la ojiva del proyectil o los perdigones en una escopeta. En cuanto al cañón, este es un cilindro hueco de diferentes longitudes que van a depender de las características específicas del arma. Este posee un cuerpo, dos orificios, uno anterior y otro posterior. En cuanto al posterior, es llamado la boca de la recarga y se une a la cámara del disparo. Mientras que el orificio exterior también se le denomina boca del cañón y por ese orificio es donde abandona el proyectil el arma de fuego. En relación a estos parámetros, podríamos nosotros establecer la clasificación de las armas dependiendo de su peso, de su potencia, de la longitud del cañón, o bien atendiendo a los diversos tipos de clases de cañón. Si nos especificamos en el peso o la potencia, estas las vamos a clasificar en livianas y pesadas, mientras que atendiendo la longitud del cañón del arma, cortas o de puño o de mano, largas o de hombro, y las medianas, mientras que atendiendo a las características específicas del cañón, puede ser un cañón liso, como por ejemplo los revólveres, las escopetas, o bien de cañón estriado, en la cual ya existen estrías mediante las cuales va a recorrer la ojiva a lo largo del cañón, dejando eh, señales evidentes, únicas e irrepetibles, pues cada estría es diferente, aunque las armas sean manufacturadas en serie. El proyectil se raya porque su movimiento circular o giratorio le permite esa característica. Dentro de la clasificación de las armas dentro de la clasificación de la balística, tenemos entonces la balística interior, la balística exterior y la balística de efecto. Definiendo el concepto de balística, lo quiero dejar muy claro porque es la ciencia que tiene por objeto el alcance y la dirección de los proyectiles. Esta ciencia forma un auténtico concepto respecto a la doctrina, ya que constituye el conocimiento de las diferentes causas y principios que van a dar como resultado el comportamiento de los proyectiles, sometidos, desde luego, a todos los principios y leyes de la física que hacen que estos abandonen el arma. La balística forense es esa rama de la balística que se fundamenta en la aplicación jurídica de esta ciencia. Para la balística forense, la metodología a continuar dentro de ese universo de lo que podemos considerar como la balística clásica se da
a partir de los efectos que se producen en un blanco, el cual va a determinar qué tipo de arma, cartucho o munición se utilizó, así como el ángulo, la distancia y la cantidad de disparos efectuados en cada caso en particular. Si el proyectil que se obtuvo en la escena del crimen fue disparado o no por la misma arma, esto lo vamos a evidenciar en función del rayado que produce en la ojiva el disparo. La balística forense tiene inmersas 4 ramas que consideramos fundamentales y, como les había indicado, pues estas ramas para esta clasificación las podemos establecer como la balística interior, la externa, la de efectos, y existe una cuarta que puede ser la que algunos autores la denominan como comparativa o bien de tipo identificativo. Para entrar en el contexto de la clasificación de la balística, tenemos la balística interior. Esta es la que estudia todos los fenómenos que se producen dentro de un arma. Desde que se inicia la percusión del fulminante hasta que el proyectil abandona la boca del cañón o del arma de fuego y van a producir fenómenos que son mecanizados como la iniciación, la carga de proyección y las precisiones con que se desarrolla. De igual manera, podemos establecer que esta balística interior nos va fundamentalmente a estudiar el movimiento que producen los proyectiles en el interior de las armas de fuego, en las cuales se produce desde el momento que el proyectil es activado por el percutor en el fulminante y este produce la ignición de los gases de la pólvora y hace que el proyectil abandone el arma de fuego. Esta parte en específico de la balística va a comprender el estudio de la transformación de la pólvora en presión del proyectil a través del ánima del cañón, cuya velocidad se va a adquirir en el proyectil desde la recámara hasta la boca del cañón, cuyo resultado es alcance y penetración que va a significar en las armas que tienen ánimas o en aquellas otras que son lisas. Los rayados y la posible utilización de los efectos de un disparo para facilitar la carga automática en la misma arma es parte de lo que hasta hoy día dificulta el estudio técnico debido a toda esa gama fenomenológica que comprenden sus características propias, como son las variaciones de presión, la temperatura, en la cual una fracción mínima de tiempo nos puede ser una gran diferencia. Sobre todo con los disparos efectuados con armas de precisión, los cuales se efectúan hasta una distancia de 5 kilómetros, los cuales tienen que ver la presión atmosférica, la velocidad del viento, las condiciones climatológicas, pues todo esto debe ser ajustado para establecer un blanco perfecto.
Esta balística interior también estudia la propulsión y el movimiento del proyectil dentro del interior del dispositivo de lanzamiento, así como los fenómenos que se producen en el proceso de disparo en una temporalidad de un 10 milésimo de segundo desde que eh, la aguja percutora pues produce la explosión del fulminante, la emulsión de la pólvora y hace que se abandone el proyectil del arma del fuego. Estos pasos son la percusión, que es el golpe de la aguja sobre el fulminante, y esto establece el empuje hasta que abandona el, el cañón del arma. De esa cuenta, la balística exterior es la relación que se va a producir dentro de la sustancia química que compone la pólvora y que necesita una contraparte que es el yunque, que es, para llamarlo de una forma, la fuerza, la contrafuerza de la aguja percutora. Se van a producir eh, algún tipo de reacciones químicas, como es la quema del propelente, la cual va a ocurrir a una temperatura que oscila entre 320 a 480 grados centígrados dentro del cartucho. También es evidente que se produce un movimiento giratorio del proyectil que se traslada de forma elíptica, el rayado o cizallamiento en las cuales la ojiva presenta esas estrellas de acomodación y de rotación hasta que existe el abandono del proyectil del arma de fuego y es cuando se produce el golpe que dispara hacia atrás el arma, lo cual nosotros conocemos coloquialmente como patada o retroceso. También es importante que nosotros tengamos claro que la balística externa, además de ocuparse del comportamiento del proyectil, desde que abandona la boca de fuego hasta el impacto con el blanco, así como todos los factores que pueden influir dentro de la variación de un blanco perfecto, fundamentado en situaciones que son clásicas, como son la gravedad, la resistencia del aire. También tenemos la balística de efectos, que estudia el comportamiento del proyectil desde que incide o acerta el blanco hasta que ésta se detiene. Esto principalmente el poder de penetración y el poder de parada tiene una subrama dentro de la medicina legal que se denomina balística de heridas. Esta, estimados estudiantes, es una rama muy importante en la cual ustedes deben de tener muy claro, dependiendo del calibre, del tipo de arma, de igual manera va a ser eh, el daño que se produce. Dentro de la balística exterior se me pasó por alto mencionarles el movimiento parabólico, que resulta de la combinación entre el desplazamiento del proyectil
y la gravedad que se ejerce sobre el mismo. El movimiento de traslación, que es esa brecha de espacio físico que se puede medir, que existe entre la boca del arma de fuego y el sitio al que se va a impactar. También existe el movimiento de rotación, que no es más que el giro del proyectil sobre su eje longitudinal, que es producto de la fuerza que se ejerce de manera helicoidal de las estrellas y macizos. No podemos olvidar el movimiento giroscópico, que es un movimiento cónico pendular que deriva del centro de gravedad con un movimiento rotatorio. La velocidad del proyectil al abandonar la boca del cañón se le denomina velocidad inicial, y la línea imaginaria que describe su centro de gravedad lo vamos a denominar trayectoria. La balística externa o la balística exterior tiene una diferenciación en cuanto a las armas de una sola ojiva, a diferencia de las múltiples como es la escopeta, pues esta describe un movimiento especial derivado a que presenta un movimiento parabólico de traslación y vibratorio, lo que significa un movimiento en forma circular, y el más importante es el movimiento dispersatorio o el movimiento de dispersión, que es el que hace, dependiendo de la distancia en que se encuentre el tirador y el blanco, que nos va a permitir que nos va a permitir eh, la separación del proyectil en cualquier dirección respecto a la línea imaginaria que nosotros tenemos de tiro. De igual manera, tenemos el movimiento de tipo de la balística de efectos, que no es más que el estudio de los efectos que produce el proyectil desde el momento en que éste abandona el cañón. Los rebotes, los choques que se pueden producir, así como las perforaciones, hasta que incide en el blanco que pretende el sujeto activo. O bien, otro que se puede producir al azar, derivado de los choques, las desviaciones, en cuanto a la trayectoria, hasta que ésta definitivamente pierde su impulso o energía, llegando a lo que se denomina estadio o estado de reposo. En este vamos a estudiar los impactos del proyectil sobre el objetivo. De esa misma forma, va a analizar los destrozos que el proyectil provocó, produce, y los que y los que son más severos dentro de un organismo. Me refiero a cuando el proyectil impacta en el blanco determinado y con ello pierde la velocidad y se detiene. Recordemos que el blanco es siempre un material más denso que el aire, ya que la penetración de la bala o de los perdigones, según el tipo de arma que disparemos, penetran y causan daño. Puede existir también la deformación de la ojiva o del proyectil por la resistencia al ser penetrado.
Esto sobre todo cuando existe blindaje o bien los individuos que son atacados portan chalecos antibalas. Evidentemente esto va a depender del calibre con el que se haga el ataque y el calibre para los cuales está diseñado el chaleco. Lo que sí evita es el daño catastrófico que nos puede llevar a la muerte. De esa forma, entonces, la energía cinética desaparece conforme el proyectil o los perdigones penetren en el blanco. Es importante también establecer la distancia en la que se efectuó el disparo y esta puede ser estimada con un grado de precisión muy eh, grande, derivado de muchas características que el arma eh, a través de su proyectil deja. Tenemos también otra clasificación de la balística que algunos autores consideran como lo es la balística identificativa, que no es más que aquella que estudia las relaciones de la identidad que se produce entre las lesiones causadas por el proyectil, los perdigones o cualquiera sea el arma utilizada y los elementos o las partes de dicha arma que han producido lesiones en particular. Dentro de esta misma balística de efectos tenemos la división de boca de jarro. Esto es en cuanto a su distancia. A quemarropa, a corta distancia y esto se va a deber inicialmente a la bala o el proyectil que está compuesta de uno o varios elementos que recogen las propiedades de la balística del cartucho y estas, o sea, la bala tiene elementos como es base, cuerpo, punta, núcleo y la envoltura si esta presenta un blindaje. De esa cuenta, entonces, los disparos realizados a boca de jarro se denominan así, pues se establece en un momento en el cual el disparo se produce en contacto directo con la boca del arma y la piel del sujeto pasivo. Este tipo en particular de disparo se presenta o presenta algunos signos que vamos a ver en las diapositivas posteriores, cuyos elementos son el signo de Hoffman y el signo de Benassi. Los disparos a quemarropa. Esto se tiene tipificado cuando se dispara a una distancia entre 0 y 30 centímetros del orificio de entrada y de la bala. Va a dejar o va a estar rodeado de un tatuaje cuyas características van a ser densas, ennegrecido, y va a existir una área o una zona denominada de contusión. Los disparos a corta distancia. Estos se realizan de 30 a 60 centímetros y este tipo de disparo lo vamos a encontrar alrededor del orificio de entrada, algunos elementos que se consideran característicos que van a ser todos aquellos que son, en definitiva, integrantes del tatuaje. Cuando los disparos son efectuados a distancia,
Entonces, se presenta como característica más importante la ausencia de todos los elementos que son constitutivos del tatuaje. El disparo a boca de jarro tiene como signos preeminentes el signo de Hoffman y el signo de Benassi. En el signo de Hoffman, que es el que tienen ustedes en la parte superior de su diapositiva, presenta características muy específicas en cuanto al orificio de entrada del proyectil, que va a presentar una forma estrellada. Sus bordes se encuentran despegados de la región ósea, y en las heridas por arma de fuego efectuadas con el cañón apoyada sobre la piel de la parte frontal del cráneo, va a presentar características, como les mencionaba, y además un aspecto, como se ve en la diapositiva, de desgarro con los bordes ennegrecidos, que se aprecia muy bien acá. Y esto en cuanto al orificio de entrada que produjo el proyectil, pues este se encontraba en contacto en la boca del cañón con la frente, y esto ennegrecido pues se debe a nada más como consecuencia de los gases de ignición de la pólvora que salen junto con el proyectil, y al encontrar resistencia para expandirse, se vuelan hacia adentro y hacia atrás, desgarrando la piel completamente por el estallido de ese orificio. Entonces va a adoptar formas estrelladas en el tejido celular subcutáneo, los van a ennegrecer, y todos estos elementos son constitutivos de lo que se denomina el tatuaje. Y esto se deposita en el interior de la herida. El signo de Benassi. Inicialmente, como se aprecia en la parte inferior, hay un signo o un anillo de ahumamiento que va a aparecer alrededor del orificio. Este es el orificio de entrada del proyectil de arma de fuego en el cráneo del sujeto pasivo. Esto va a ser de una forma subyacente en los disparos de arma de fuego realizados con la boca del cañón, de la boca del cañón que se apoya sobre la piel de la víctima. Y por lo tanto se va a producir un anillo que se forma sobre la superficie del hueso en disparos en los cuales el cañón se apoya en la cabeza de la víctima. Las características del disparo con arma de fuego. También existen otros signos que son específicos, como el signo de Pupe o de Ward-Gardner y el signo de Romanese. Ambos signos provocan una impresión de la boca del arma de fuego sobre la piel de la víctima, la cual va a presentar como característica más importante un anillo de tipo acéntrico de color rojo, que puede ser o puede tornarse pálido, cuya forma y tamaño va a corresponder a la boca del arma de fuego, teniendo como características
que solo van a aparecer en aquellos disparos de contacto y en cualquier región topográfica anatómica de la humanidad del sujeto pasivo. Este signo consiste en un orificio de entrada, producto de la penetración de la ojiva, y ahí se forman dos anillos concéntricos en una zona que se denomina zona de Fish. No se va a formar tatuaje, pero este disparo de contacto queda el tatuaje dentro de la herida. Eso es una característica muy importante en el signo de Puppe o de Ward-Gardner, que el anillo de tatuaje está dentro de la herida que causa el proyectil de arma de fuego en la penetración. En cuanto al signo de Romanese, este signo de Romanese, el sujeto pasivo o la víctima del ataque armado o del disparo, posee una zona en la cual el proyectil abandona el cuerpo en contacto de una superficie dura. El proyectil se deforma en el instante en que abandona el, a la víctima, el cuerpo de la víctima para ser más precisos, y impacta sobre la piel, lo cual va a producir una ruptura y la formación de lo que se denomina halo contusivo. Las características del proyectil de arma de fuego. Inicialmente, les debo mencionar que eh, es importante que nosotros podamos establecer eh, la trayectoria y la distancia del disparo. Naturalmente, esto lo realiza el médico forense para que sea analizado criminológicamente y posteriormente el informe llega a las manos de la autoridad administrativa correspondiente del Ministerio Público, en la cual pues tendrán ustedes acceso como abogados litigantes o como abogados eh, laborantes para el Ministerio Público. La trayectoria tiene como objeto definir y establecer la dirección y el sentido del disparo. La dirección de la trayectoria, el recorrido de la bala, se manifiesta por la forma en que corresponden los orificios de entrada, el intermedio, o sea, el trayecto, y el orificio final, que podríamos determinarlo o denominarlo orificio de salida. Es preciso que nosotros podamos tener en cuenta que hay impactos intermedios que suponen una alteración de esa trayectoria primitiva, que puede ser a causa de un choque en una región ósea y la posterior fragmentación de la ojiva del proyectil, o bien se convierta en dos trayectorias, o la otra característica que debemos de tener en cuenta, que la ojiva o el cartucho sean eh, manufacturados con esa forma que al penetrar se fragmentan, lo cual pues causa un daño superior a lo que podríamos considerar, pues estas lesiones son tremendamente grandes y generalmente pues producen la muerte del sujeto. El sentido de la trayectoria
es el sentido del vuelo del proyectil desde que abandona la boca del arma de fuego hasta su impacto final, y esto es lo que produce el daño. ¿Cómo vamos a determinar entonces nosotros la trayectoria? Pues a través de un transportador de ángulos que técnicamente se denomina goniómetro, perdón, que procede a la medición de todas las angulaciones, que son la inclinación, arriba o abajo, y también puede ser izquierda o derecha a izquierda. Su materialización la vamos a realizar con varillas rígidas para seguir esa trayectoria, o bien a través de luces láser, teniendo en cuenta características específicas como lo son el orificio de entrada, el orificio de salida, los impactos que pudieron surgir de manera intermedia, así como todos los impactos finales que se encuentran dentro del proceso en sí de la trayectoria. Esto nos va a establecer eh, sin ningún tipo de duda lo que nosotros vamos a establecer como la inspección de la trayectoria. Esto significa que nosotros debemos de evaluar, es decir, el médico forense va a evaluar esa, ese examen de tipo ocular. Como les manifesté, se puede utilizar varillas rígidas en el cual se penetra dentro del cuerpo del sujeto, del orificio de entrada, siguiendo la línea de la trayectoria hasta encontrar la línea de salida. El examen inicial se desarrolla evidentemente en la escena del crimen, en la cual nosotros vamos a establecer, el médico forense va a establecer la morfología de los orificios, estableciendo el cerco de limpieza en la toma de contacto, las estrías, los cercos de presión en cuanto a la salida, así como la estimación del daño, dependiendo evidentemente del tipo de munición que causó en el organismo del ser humano. Tomando estas muestras de fondo, así como los posibles rebotes, los fragmentos, la detención, y si causó algún tipo de fragmentos, o perdón, de orificios a través de la fragmentación. Dentro de la escena del crimen, es importante, compañeros, desarrollar el examen de la víctima. Posteriormente, ya en el desarrollo de la necropsia, siguiendo el protocolo, pues ya sabemos que se revisa la ropa, etcétera. Pero me quiero circunscribir en esta ocasión a la escena del crimen, en la cual eh, se establece la posición, eh, la cantidad de lesiones visibles que se tienen en ese momento, y si el resultado del daño es directamente proporcional al calibre de la munición. La causa de las lesiones pueden ser proyectiles u ojivas, que estos pueden ser completos o fragmentados, así como se debe también desarrollar un estudio analítico en el cual se establecen los residuos tomados de las superficies de los posibles rebotes. Es decir, el disparo dio en el piso y se inclinó 45 grados,
y le perforó el epigastrio, así como todos los residuos que se adhieren al proyectil. El análisis en cuanto a los blancos se toma de las superficies intermedias. Existe también los análisis comparativos entre los residuos aportados y todos los posibles que pudo haber obtenido dentro de los rebotes. La superposición de residuos orgánicos o bien establecer si se trata de residuos que son inorgánicos. Previo a que entremos a establecer situaciones puntuales de las características de las heridas por proyectil de arma de fuego, yo considero, eh, señores estudiantes, que es importante establecer la distancia del disparo. Y esto lo vamos a establecer en función del examen físico, de los tejidos, de los orificios, de los residuos que se encuentran de manera circundante, así como a las pruebas analíticas, los test quimiográficos, los cuales se realizan en las prendas o en las vestimentas y en el cuerpo de la víctima en busca de partículas pesadas, plúmbicas, de bario, de antimonio, las cuales se producen al hacer la ignición de la pólvora y son los residuos que salen. Los residuos de los disparos van a provocar que sea imprescindible ese examen en cuanto al disparo y podemos tener como eh, posibilidad dos tipos de variantes. El autor y desde luego la víctima. Y a su vez, cada uno de ellos puede ser una o más personas. Debemos de tener claro que cuando se dispara un arma de fuego, la nube que se produce está compuesta por elementos químicos que son partículas propelentes que pueden estar total o parcialmente combustas, o bien componentes metálicos del proyectil, partículas características de los elementos que componen la cápsula iniciadora, o bien elementos provenientes de los iniciadores que pueden pues constituir dentro de sus elementos plomo, antimonio, bario, o bien algunos otros derivados de sulfuro de antimonio, nitrato de bario o bien dióxido de plomo. Es necesario también que nosotros ya establezcamos entonces cuáles son las características del orificio de entrada. Si tomamos en cuenta que un arma de fuego, ya sea pistola, revólver, escopeta, efectúa un disparo, podemos nosotros observar que se encuentran estampadas características particulares que van a converger en el orificio de entrada, que puede ser, como tiene su gráfica, una zona de tatuaje por la pólvora, una zona de ahumamiento, una zona de chamuscamiento, un anillo de contusión, un anillo de enjugamiento, que son las características más importantes de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cuanto a su orificio de entrada. El orificio de entrada básicamente es la pérdida de la solución de continuidad producida por el paso del proyectil a través del soporte que puede ser las prendas de vestir
o el propio cuerpo humano como tal, o bien objetos diversos cuyas características podrán ser de carácter sui generis y van a ser independientes de un caso del otro. La zona de contusión se denomina zona de contusión a aquella lesión que se constituye en la piel y se ubica a continuación del orificio de entrada. Este es producido por el golpe y el rozamiento del proyectil a su paso, causando una erosión, y estas características se van a apreciar ante el disparo sin importar cuál sea la distancia. También existe una zona denominada zona de suciedad, que no es más que la que se produce a causa de que el proyectil pasa limpiando toda la superficie importada, dejando residuos de tierra, pólvora o bien todos aquellos residuos que arrastra a lo largo del interior del cañón, cuyas características van a ser apreciadas cuando el disparo se ha efectuado sin tener en cuenta la distancia en que se haya realizado el mismo. Mientras tanto, que la zona de chamuscamiento es una zona notoriamente establecida, cuyas características van a estar determinadas cuando el disparo se produce desde una distancia cercana. Esta se presenta cuando el producto de deflagración de la pólvora quema la superficie de contacto, lo cual va a producir un chamuscamiento propiamente dicho, pues se produce una quemadura de primer grado en la piel, producto del fogonazo del disparo, en el cual se aprecia en todos los disparos realizados a no más de 10 centímetros de distancia. Eso significa de la boca del cañón a la superficie de la víctima o del sujeto pasivo. También tenemos que establecer todas esas características como la zona de ahumamiento que se produce por la impregnación del hollín, del humo, producto de la combustión de la pólvora, y esta zona no es permanente. Ojo, la zona de ahumamiento es susceptible de ser limpiada y esta es una característica específica de los disparos que se efectúan a no más de 30 centímetros de la boca del arma de fuego a la piel o al cuerpo del sujeto pasivo, en la cual se produce esta deflagración de la pólvora. La zona de tatuaje. Esta va a aparecer cuando la superficie afectada es alcanzada por los residuos de la pólvora. O sea, los gránulos semicombustos, incombustos o completamente combustos, los cuales se van a impregnar en la piel, en la dermis, que van a formar lo que se denomina técnicamente el tatuaje. Se va a apreciar como característica cuando el disparo se efectúa a una distancia no mayor de 50 centímetros entre la superficie de la piel y la boca del cañón del arma de fuego. También es imprescindible que les
indique que se puede clasificar esta zona de tatuaje en una zona de falso tatuaje y en una zona de el tatuaje propiamente dicho. Cuando se trata de un falso tatuaje, este está formado por gránulos de pólvora que son susceptibles a caerse y a desprenderse. O, bueno, esta característica se debe a que no se adhirieron fuertemente a la superficie. El tatuaje propiamente dicho, este va a estar configurado por una impregnación de tipo duradero de granos de pólvora, así como todos aquellos residuos de pólvora que no terminaron de combustionarse, por lo tanto, se adhieren a la piel habiendo sido proyectados aún de forma incandescente o encendidos. En cuanto a esto también es propicio agregar que ese, dentro de estas lesiones de ahumamiento, podemos nosotros establecer las lesiones que origina el arma de fuego, en los cuales debemos establecer que la herida típica que se produce o que produce un proyectil o una bala consta, como les había indicado, de un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Este orificio de salida puede tener eh, formas variables. ¿De qué va a depender esto? De la región anatómica que sea lesionada, sobre la cual repercute la dirección y puede ser de tipo redondeada, de forma oval, en la cual las dimensiones de el orificio de entrada pueden ser de tipo variables y va a depender de la forma del proyectil y de las circunstancias en las cuales penetró en la región topográfica del cuerpo humano. Generalmente son de menor tamaño que el calibre correspondiente al proyectil de arma de fuego. Pues cuando el proyectil golpea y choca con la piel, esta se hunde y se distiende, lo cual va a provocar un signo que se denomina dedo de guante, que por fin tiende a perforarse cuando la piel se recupera de la distensión. Entonces el orificio se restringe, es decir, se pone otra vez más pequeño, y no obstante que los disparos a corta distancia, estas dimensiones pueden ser grandes debido a los efectos explosivos que se acompañan, aunque también podemos encontrar un orificio de dimensiones superiores al calibre de la bala. Esto se debe al movimiento vibratorio que transmite el proyectil en el momento de ser lanzado. Esto es decir, de que la ojiva abandone el arma de fuego. De ahí también que podemos establecer que el calibre de la bala que causó el orificio de entrada no es deducible
por el tamaño que ésta tenga, puesto que su producción puede incluir no solamente el diámetro del proyectil, sino es muy susceptible a que sea también por la distensión de la piel en la región topográfica anatómica en que sea lesionada. Tenemos que establecer elementos característicos que son vinculantes con el orificio de entrada. Dentro de ellos, pues, se los vuelvo a mencionar porque esto es muy importante. Es muy importante y necesito que lo fijen de una forma adecuada. El anillo de contusión, el cual algunos autores en los diferentes textos lo denominan también como zona apergaminada, orla equimótica, halo contusivo, cintilla de contusión, bandeleta de contusión, collarín o círculo apergaminado equimótico, gola erosiva, cintilla erosiva. Todos son sinónimos y la forma depende de la incidencia del proyectil, ya que puede ser completa, denominada también concéntrica, y en la cual el halo contusivo rodea completamente el orificio de entrada y ese ángulo se puede considerar como ángulo de penetración agudo. También existe el excéntrico o incompleto, en el cual el halo tiene una forma semilunar y es correspondiente a un tipo de ángulo o una incidencia muy aguda. En la formación van a intervenir algunos mecanismos, entre los cuales les puedo mencionar la contusión que produce la bala o la ojiva en la piel, la erosión que da la distensión de la piel originada al perforarse y que produce una verdadera ruptura de todas las fibras cutáneas circundantes. También la frotación del proyectil sobre la parte deprimida de la piel es lo que les dije que se denomina dedo en guante. Existe un collarín de limpieza que se forma alrededor del anillo de contusión o del anillo contusivo, en el cual aparecen depósitos de todas las impurezas que arrastró la ojiva en su traslado sobre el cañón del proyectil del arma de fuego. Pueden estar ausentes en el caso que se interpongan elementos, la ropa o bien el cabello o el pelo. El anillo de contusión es lo que algunos autores y el anillo de enjugamiento es lo que algunos autores denominan como el anillo de Fish. Esto es importante que lo recuerden. El tatuaje o la zona de tatuaje. Estos, algunos autores como Charbingi los denomina como los rastros coloreados de un disparo realizado a corta distancia, el cual deja sobre la vestimenta los signos del orificio de entrada y la presencia que nos permite esa orientación topográfica anatómica sobre la distancia en la cual se ha efectuado el disparo. Entre ellos les puedo mencionar la quemadura, la incrustación, que son elementos característicos de los disparos a corta distancia. En cuanto a la quemadura, esta se produce
por la llama y los gases incandescentes que salen de la boca del arma de fuego y que la vamos a observar como una zona desecada, negruzca, o bien puede tornarse en algunas ocasiones negruzca amarillenta. No podemos soslayar, compañeros, que existe la incrustación de los gránulos de pólvora, que cuando se produce el disparo, estos pues abandonan el arma a través de la boca del arma de fuego y se depositan en la dermis o en la epidermis. Estos elementos, como ya lo vimos anteriormente, se denominan constitutivos del tatuaje verdadero. Esto no desaparece ni aplicándoles 2 galones de cloro. En cuanto al ahumamiento, ese negro que produce el hollín o el humo se deposita en la piel. Se establece una coloración negruzca o color pizarra. Existen algunas otras características que se mantienen presentes en las lesiones producidas por proyectil único de arma de fuego, que se pueden constituir dentro del trayecto, y esto va a depender de si el proyectil penetra de forma sólida o bien al penetrar se fragmenta. Pues van a tomar diversidad de direcciones en las cuales podemos distinguir los trayectos rectilíneos que siguen la dirección imaginaria del disparo y los trayectos provocados por la desviación, por el choque de los huesos, o sea, de la región ósea en la cual golpea el proyectil y hace que se desvíe y pues provoque lesiones que posteriormente nos pueden sorprender. Es importante también que nosotros tengamos bien establecido el calibre del trayecto. No es uniforme o no suele ser de características uniformes, sino que este va a variar dependiendo del ancho y el largo de su recorrido, dependiendo de si en el trayecto existen esquirlas óseas, cuerpos extraños que la bala va a movilizar en su recorrido. El interior de este trayecto se va de alguna forma a llenar completamente de sangre. Pues recordemos, señores estudiantes, que dentro de la trayectoria se lesionan paquetes vasculares muy importantes, los cuales producen una hemorragia en el trayecto del orificio de entrada, que se denomina técnicamente a este tipo de hemorragia en sábana, pues tiene características de corte longitudinales y se puede apreciar como que fuera una T. De esa cuenta, entonces, el orificio de salida puede fallar. ¿Y esto qué características puede presentar? Esto es derivado que el proyectil queda incluido o puede ser múltiple en caso en que este monoproyectil se fragmente, pero en general suelen ser más pequeños, les digo, más grandes que el orificio de entrada, con bordes en las heridas de la lesión evertidos. En el orificio de salida no existe anillo de limpieza. Ojo, en cuanto a la cintilla contusiva, no suele existir, aunque pues se han descrito, algunos autores han descrito casos, pero son muy contados. Para algunos autores debiese existir
un excesivo estiramiento de la piel, lo que hace que se produzca el apergaminamiento post-mortem. Y en otros, como en el anillo, como en el signo de Romanese, se establece ese mecanismo contusivo, derivado que el orificio de salida se encuentra en una zona de apoyo cuyos objetos resistentes, como puede ser un cinturón, una cartera, un celular, una placa, y esto va a establecer que si la salida está en la ropa, entonces debemos de investigar tejidos blandos. Este tipo de heridas, en algunas ocasiones que entra, recorre todo el tejido celular subcutáneo y se queda dentro del mismo, se denominan heridas en sedal, ya que el proyectil es empujado y esto es un signo de gran valor, pues no causa daños muy grandes ni muy importantes. Lo único que se debe localizar es el sitio anatómico en el cual la ojiva se encuentra en ese momento. Es importante, compañeros, que dentro de las características de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego, debemos, no debemos olvidar las heridas múltiples que producen las que son realizadas con escopetas. Pues estas se hacen a través de su movimiento giratorio y dispersativo, heridas muy profusas, dependiendo la distancia en las cuales la distancia que se dio, en que se hizo el disparo. De cualquier manera, nosotros debemos de tener en cuenta todas estas variantes que se pueden producir y que se van a establecer con los disparos efectuados con escopeta, pues a una distancia muy grande los daños son mínimos. Sin embargo, a una distancia corta los daños son muy severos y definitivamente pues son precursores de la muerte. También existen las armas de alta velocidad, que se supone que son armamentos que deben utilizar únicamente las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, etcétera. Estas lesiones que producen las armas de alta velocidad eh, presentan características muy particulares, derivado del tipo de disparo, del calibre de, y el tipo de calibre, eh, o el tipo de arma, ya sea ultrasónica, hipersónica, o etcétera. Pero les puedo mencionar que la principal particularidad de este tipo de proyectiles va a consistir en la distribución que originan, sobre todo en las lesiones orgánicas, en la destrucción de los tejidos y en consecuencia de la onda expansiva que producen todos aquellos proyectiles ultrasónicos. De esa cuenta, entonces, el orificio de entrada, sus dimensiones van a guardar en general relación con el calibre del proyectil, pero si el disparo se produce en contacto, puede aparecer una amplia pérdida de sustancia. Esta amplia pérdida de sustancia puede ser desmembramiento de un miembro, arrancamiento o bien una destrucción de tejidos blandos u orgánicos que sea fatal y cause pues irremediablemente una pérdida de la víctima. Sobre todo si estos disparos se producen a bocajarro, entonces el daño subyacente va a ser increíble.
En cuanto al trayecto, la característica principal se va definitivamente a deber a la gran destrucción que va a existir en las estructuras que atraviesan los órganos adyacentes, de tal manera que encontramos una zona de necrosis de los tejidos circundantes que va a tener dentro de sus características un infiltrado hemorrágico dentro de su trayecto y que va a terminar en un fondo de saco o se va a dividir en trayectorias secundarias dependiendo de la calidad y las características intrínsecas del proyectil. En cuanto al orificio de salida producto de los proyectiles de alta velocidad, va a ser de dimensiones mucho mayores que el de entrada, debido al arrastre de esquirlas óseas, cuando este choca con una región eh, ósea, va a atravesar tejidos blandos y de esa cuenta el orificio de salida puede ser en algunas ocasiones muy pequeño y puede de primera instancia confundirnos, pero fácilmente lo vamos a aclarar derivado del anillo contusivo, del anillo del tatuaje, del chamuscamiento, del ahumamiento y de otros, de todos los demás signos característicos que se van a presentar. La única posibilidad de que exista un proceso de confusión es en cuanto al, a la dimensión. De esa cuenta, entonces, las armas cortas, según uno de los tratadistas, como es Schneider, considera que el arma corta, los disparos producidos a boca de cañón, deben de tener como característica sine qua non que se dispare a una distancia no mayor de 50 centímetros de la superficie que se va a impactar. Cuando son a larga distancia, pero con armas cortas, los disparos producidos cuando la distancia de la boca del cañón y la superficie de contacto tienen un impacto entre los 0 a 50 centímetros. Cuando hablamos de armas largas, se dice que un disparo de arma larga es a larga distancia cuando el disparo se efectúa a una distancia mayor de 150 centímetros. Y esa corta distancia en armas largas cuando los disparos efectuados se encuentran entre los 0 y los 150 centímetros entre la boca del arma de fuego y la superficie que se va a impactar. Es con esto, compañeros, que llegamos al final del tema del día de hoy, esperando que haya sido de su complacencia y nos vemos en la próxima semana para continuar con la temática correspondiente. Tengan una excelente noche